Amados hermanos en Cristo Jesús, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté siempre con ustedes. Reciban un fuerte abrazo y un cariño. Desde aquí, hermanos, estamos transmitiendo este pequeño mensaje para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y nuevamente con el mismo eslogan, preparando mi corazón para la cena del Señor. Y seguimos con el subtema más que un carpintero. A lo largo de esta trayectoria hemos visto varias etapas sobre cómo es la vida de Jesús, de lo que nos viene a enseñar y de cómo tenemos que hacer y convivir, ¿sí? Hemos visto cómo es el Verbo que se hizo carne, hemos visto los milagros de Jesús que nos lo relataba el Evangelio de Juan, y hoy nos encontramos con un tema que es mucho fuerte, es demasiado alarmante, pero que es necesario porque tenemos que saber, estamos pasando por etapas difíciles, por momentos también difíciles. Necesitamos nosotros conocer y prepararnos para poder tener fuerzas y armamento para poderlo hacer. Y nuestro tema de hoy en día es advertencia 1. El peligro de descuidar la salvación, de alejarse de la salvación. Como cristianos, a veces creemos que por el hecho de entregar nuestra vida, de ser bautizados, de asistir día con día al templo o a las reuniones, de participar en eventos masivos y locales de la iglesia, creemos que en eso se engloba esa vida espiritual y que lo es todo. Pero muchas veces no es así y no es todo. Hay que recordar que no solamente nuestro ministerio, nuestra vida espiritual va a estar encerrada entre cuatro paredes, o en actividades hechas por pastores, o por hermanos, o que tengan planes nacionales. Claro que no. Nosotros tenemos que estar siempre alertas, tanto en lo personal, como en lo local, tanto como en comunión. ¿Por qué? Porque el peligro de descuidar la salvación siempre va a estar presente y latente. Yo sé que a lo mejor unos me dirán, hermano, pero ¿cómo es posible de que podamos perder la salvación? Si se supone que ya lo aceptamos como nuestra salvación. Es cierto, el hecho de haberlo aceptado ya nos acredita que lo hemos aceptado y que vivimos para Él y todo esto. Pero también podemos perder ese regalo de la salvación a medida que nosotros también hemos descuidado nuestro ambiente personal y privado con Él. A medida que nosotros también nos alejamos o hemos pasado por circunstancias y momentos tan difíciles donde nuestra fe ha sido puesta a prueba, también nosotros tenemos que darnos cuenta ahí a conocer. Y el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, como quieran conocerlo, nos desafía, nos exhorta y nos insiste a seguir adelante. Y son puntos que debemos de tocar y de analizar. ¿Por qué? Porque estamos a la vuelta de la esquina y tenemos que tener un corazón preparado para la cena del Señor. Y tenemos que ver que Jesús es mucho más que un carpintero. Y sobre todo, es mucho más que aquel que solamente murió y dio su vida por nosotros y que hoy tenemos el regalo de la salvación. Jesús nos va a desafiar y nos va a enseñar que nuestra vida es mucho más gratificante sirviéndole con gozo y con alegría. ¿Cómo puedo descuidar la salvación? Bueno, hay que alejarse de la salvación. ¿Cómo me voy a alejar de la salvación? Hemos visto en temas anteriores que nos podemos alejar por medio de pleitos, de discusiones y de infinidad de cosas que consciente o inconscientemente dentro de la iglesia tenemos. Hay que recordar que tenemos un grupo rico dentro de la iglesia, tanto los más devotos como los más fieles, tanto los inconversos como los indecisos, tanto los que son entregados y dispuestos a servir, como los que dicen, será mañana o después, no estoy listo, no estoy preparado. Y estas situaciones pueden llegar a enfriar a hermanos de la fe, hermanos que apenas van creciendo, que apenas han nacido o que apenas han entregado su decisión. Y puede desmotivarlos y podemos ser causantes de esa piedra de tropiezo. Y la palabra de Dios también es clara para esa situación, porque nos exhorta sobre esa situación. Es por eso que tenemos que tener
la advertencia de que es un peligro inminente y presente el hecho de descuidar la salvación y de alejarse de la salvación, nos puede provocar incluso el destierro y el privilegio no solamente de un reino milenial, sino de una vida eterna con Cristo, de vivir plenamente ante su cobijo y de estar presente de Él y para cantarle día a día, noche a noche, todos los días, por toda una eternidad. Nosotros también podemos llegar a perder esa situación. Pero después de esta pequeña introducción, vayamos directamente a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, o carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y nos dice de esta manera, en la Reina Valera 1960, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Aquí el escritor, hermanos, está tocando puntos fuertes y al mismo tiempo sensibles que podemos detectar. Hay que recordar que tenemos nuestro lado fuerte, pero también tenemos nuestro lado flaco. Y es por eso que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado. Y a lo largo de nuestra vida hemos escuchado quién es Jesús, quién fue Jesús, cómo vivió Jesús, qué nos enseñó Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos visto los milagros de Dios, hemos escuchado su enseñanza de Dios, sabemos la ley de Dios. Y tenemos que atender esas cosas que hemos oído y que no nos deslicemos, que no nos vayamos hacia un lado o hacia otro, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si hacemos un balance desde el principio y hemos visto cómo los profetas predicaban y enseñaban, vemos cómo se arrepentían y cómo grandes masas se acercaban, y vemos también que aquellos que desobedecían también recibían su justo pago, porque la palabra es clara y nos exhorta y nos dice. Hoy el Señor Jesús también lo ha hablado y lo ha dicho, y sus discípulos lo escucharon y lo vieron y fueron testigos, y por medio de ese testimonio también lo predicaron, y salieron de Jerusalén y fueron hacia diferentes partes de Asia para llevar el Evangelio, al cual hoy hemos tenido el acceso, gracias a Dios, y lo tenemos en la palma de nuestras manos, ya sea por una Biblia, ya sea por un celular, o ya sea por alguna computadora. Pero tenemos la situación de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Aquí el detalle es que nosotros tenemos que prestar atención. Hebreos nos hace prestar atención a un punto de aplicación después de que el escritor desarrolla un principio, porque la verdad bíblica de la superioridad de Jesús sobre los ángeles tiene una aplicación que cambia la vida y que cambia nuestra vida, y ahora debemos considerar esa aplicación con más diligencia. Atendamos esto, es lo que debemos hacer a la luz de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Debemos con más diligencia atender a la palabra de Jesús. Es fácil pensar que esta exhortación es dada a los no creyentes, pero esta carta fue escrita para cristianos. Con más diligencia atendamos. No solo lleva la idea de escuchar atentamente, sino también de hacer lo que hemos escuchado. Y es necesario que con más diligencia atendamos, y hay una gran urgencia de necesidad de esto. Y es que hay que recordar que cuando el escritor escribe esta carta hacia los hebreos, está escribiendo hacia la tierra de Palestina, donde ya hay una gran cantidad de gentiles y de tanto judíos ya convertidos al cristianismo. En tema anterior habíamos visto que ya conocíamos algunos de los primeros seguidores y que pertenecían también a un cuadro muy poderoso dentro del Sanedrín, pero que eran seguidores y que eran discípulos, y que la iglesia eso es. Somos seguidores, somos discípulos de Jesús.
Nosotros tenemos que entender sobre esta situación, que se nos ha dado una orden y una encomienda y que no debemos de descuidar, porque si lo estamos descuidando, entonces ¿cómo me estoy preparando? Primero para mi salvación, segundo para mi vida espiritual, tercero para mi comunión, pero sobre todo, ¿cómo estoy preparando mi corazón para llegar al momento especial, ese momento íntimo de la cena, donde estoy recordando el regalo maravilloso de su amor, que con su muerte yo hoy tengo el privilegio de la salvación, que por el hecho de reconocerlo como mi Señor y Salvador, me estoy librando también de una muerte eterna? ¿Cómo estoy entregando hoy mi corazón y preparándolo para ese momento especial? Hoy tengo que reconocer que se me ha dado una encomienda y una orden, y no solamente es estar en el templo, sentado o participando, encerrado en cuatro paredes. No solamente son participando en eventos masivos y locales. No. Mi regalo de la salvación me desafía día con día, cada instante, a que lo debo de cuidar y apreciar. Porque si no lo hacemos, es como ese regalo que muchas veces en algún momento de nuestra vida no lo hemos topado. Alguien, algún ser querido o alguien que realmente amamos, nos ha regalado algo y con ese amor lo recibimos, que lo que hacemos es guardarlo con mucho cuidado para no tocarlo o para que no se eche a perder. Y lo tenemos ahí guardadito y no le damos uso. Muchas veces así llega a ser, aceptamos este regalo maravilloso de Jesús que nos ha dado la salvación, lo voy a guardar aquí para que no se me vaya a ensuciar, o no se vaya a romper, o no vaya a pasar algo. Ay, aquí lo tengo guardadito, aquí está seguro. Lo aprecio porque es el regalo que Él me dio, pero por tal motivo también aquí lo tengo cuidadito. No es así, porque ese regalo es para darle uso, porque de nada te va a servir que te lo haya dado si tú no lo usas. Tienes que llevarlo, tienes que desarrollarlo y tienes que practicarlo. Por eso es cómo estoy preparando mi corazón. Por eso es más que un carpintero. Y por eso es el peligro y la advertencia que no debemos de descuidar la salvación, mucho menos de alejarnos de ella. Pero me va a decir, hermano, pero es que suele ser difícil y es que todo esto, en algún momento de nuestra vida todos vamos a ser desafiados. Todos sin excepción alguna, algunos muy fuertes, algunos menos, pero no quiere decir que los que sean desafiados muy fuertes o los que son desafiados menos, no es porque su fe sea muy grande o sea muy chica. Cada quien va a pasar por un proceso y el proceso es muy diferente. A veces podemos pasar el mismo proceso todos, pero cada quien lo va a ver de diferente ángulo y de diferente perspectiva. Va a depender de qué tanta comunión tenga yo con el Padre, qué tanto yo no descuides mi relación personal con Dios. Porque puede que haya muchos hermanos que estén pasando por la misma situación que estoy pasando yo, pero ellos van a ver una perspectiva diferente y van a tener una fe diferente. Yo voy a tener una perspectiva diferente y una fe diferente, porque va a depender que tanto ellos y que tanto yo dedico tiempo a pasar a solas con el Señor. Y en la palabra de Dios hay una versión que me gusta mucho, que es en la Biblia de Palabra de Dios de todo tiempo, para todo tiempo, que es conocida como la PDT. Este mismo texto de Hebreos lo voy a volver a leer y ya trae una explicación todavía teológica mucho más comprensible, por así decirlo. Y dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. ¿Casualidad? No. Es cierto, tengo el mar aquí atrás, pero hay que escuchar para no estar a la deriva, para no perderse, para no ser un naufrago. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que lo desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? ¿Cómo saldremos invictos del juicio divino si no le estoy poniendo atención al regalo maravilloso de la salvación? ¿Cómo? El Señor la anunció primero
Y luego los que le escucharon de él nos confirmaron que era verdad, que fueron testigos. Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha constituido, nos ha restaurado, nos ha levantado con un propósito. ¿Se acuerdan del tema anterior, que era el Verbo y que se hizo carne? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque en algún momento nosotros nos habíamos perdido, pero fuimos ya encontrados. Y lastimosamente hemos sido encontrados y hemos guardado lo que nos ha tocado y no lo hemos puesto en práctica. Es como si siguiéramos aún perdidos. Y lastimosamente eso nos va alejando y separando tanto de la comunión íntima y personal, como de la comunión en comunidad, como de la comunión como todos hermanos, como para poder llevar a cabo el desafío, que es preparar nuestro corazón y nuestros dones para su servicio. Tenemos que salir, tenemos que levantarnos, tenemos que ir, tenemos que enseñar, tenemos que hablar, tenemos que predicar que existe un Dios supremo, creador, dador de vida, que nos ama, que nos perdona, que nos restaura, que nos ayuda y que nos sustenta, pero que sobre todo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos que hacerlo. Hoy, nosotros somos los discípulos. Hoy, nosotros somos los apóstoles. Hoy, nosotros somos los maestros, que hemos conocido y que hemos sido bañados del conocimiento y de la gracia de nuestro Dios, que día con día nos exhorta y nos desafía, pero que nuestra misión es llevarlo a cabo. Y si yo me concentro en esta situación, y voy y predico y enseño y hablo y ayudo y estoy presente en actividades, y sé que no solamente mi trabajo es estar encerrado en 4 paredes para no descuidar disque mi salvación, sino que voy poniendo mi granito de arena a la obra y voy poniendo mi trabajo y voy ayudando y me voy entregando, y cuando se me diga aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, así voy a hacer y me voy a ir a alejar de ese peligro que me llevaría a perder la salvación. Pero hay que recordar que podemos escuchar también infinidad de exhortaciones, incluso este tema nos puede llegar a tocar el corazón, pero si nosotros no damos el paso definitivo, ni siquiera lo hacemos con el deseo de hacerlo, de nada va a servir, porque el Señor tampoco no quiere nada a la fuerza. Él quiere que todo sea por voluntad propia, por entrega, por convicción y por amor. Pero sobre todo, esta lealtad, esta convicción y esta entrega va a salir y va a depender de qué tanto tú estés preparado, tanto en comunión con Él, para poder servirle a Él, y que tanto hables tú con Él día con día. Hay que prepararnos. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el día del Señor vendrá. Y nos va desafiando, y si ponemos atención y vemos todo ese capítulo de que Pedro nos está escribiendo, nos está diciendo y nos está desafiando. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Prepárense, luchen, esfuércense, permanezcan, crezcan, inviertan, pero sobre todo, amen y respétense, cuídense y valórense. En el versículo 18, el último versículo de este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, hay un texto muy específico y que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer? ¿O qué es invertir?
En algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado por esa situación. Hemos ido a un banco, hemos abierto una cuenta bancaria y hemos invertido. ¿Cuál es el propósito de invertir? Muchas veces lo hacemos ¿para qué? Para aspirar a una casa, para aspirar a un carro, para aspirar a un terreno, para aspirar a una vida mejor, para tener un patrimonio, para los que son padres, para el estudio de sus hijos, infinidad de cosas. En algún momento hemos hecho este análisis de que voy a ir al banco, voy a abrir una cuenta y voy a invertir para que a mi familia no le falte nada, o para que a nadie de mi familia este dinero se quede desprotegido y les pueda servir el día de mañana. Precisamente Pedro toma esta situación y le dice, crezcan o inviertan, porque hay diferentes versiones que va variando, crecer o invertir, en el conocimiento. Y es todavía muchísimo mejor, porque cuando uno dedica tiempo al crecimiento, al escudriñamiento, al estudio, al análisis profundo, uno va creciendo, uno se va alimentando y uno se sigue retroalimentando. Uno va sabiendo y aspirando a situaciones todavía mucho más. Se nos va revelando todavía mucho más de la palabra de nuestro Dios. Se nos va revelando grandes misterios. A esos textos que muchas veces en la antigüedad o hace tiempo cuando empezábamos no conocíamos, con este texto se nos va, a medida que vayamos invirtiendo, voy a ir conociendo que el texto es muy fácil y muy sencillo. O me va a desafiar a nuevos misterios. Aunque podemos decir, hermano, es que ya lo escuché, ya lo leí, ya lo volví a leer. Pero como le estoy creciendo y le estoy invirtiendo, estoy encontrando nuevas situaciones y nuevos prospectos y nueva perspectiva de vida y de visión. Para eso me está sirviendo el regalo maravilloso. Por eso le estoy invirtiendo y estoy creciendo tanto en la gracia como en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando Pedro nos está diciendo en este capítulo, no descuiden su salvación, porque la venida del Señor está cerca, porque el Señor vendrá. Jesús regresará. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy leyendo en la PDT, hermanos, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. Amén. Hermanos, ¿cómo estoy preparando mi corazón para la cena del Señor? Hoy este texto y este estudio y estas palabras nos deben de desafiar. Tanto a mí en lo personal como a todos los que nos están escuchando, todos hemos sido desafiados y seguimos desafiados. Hoy yo cómo estoy preparando mi corazón y cómo me estoy presentando yo. Aspiro a ese momento, aspiro a ese gran momento y cómo lo aspiro a llegar. Hay muchos hermanos que lastimosamente aspiran a ese momento, pero que se les es difícil llegar, ya sea porque viven retirados, porque el templo les queda 4 o 5 horas, porque no tienen un transporte o dependen de terceros y cuartos, porque no pueden caminar y dependen de alguien más. Y esperan y anhelan el momento. Y si nosotros tenemos hermanos así, e identificamos hermanos así dentro de la congregación, ¿por qué no nos movemos a misericordia y les ayudamos? Y le tendemos la mano y le decimos, no se preocupe hermano, alístese porque ese día yo voy a pasar por usted. Y vamos a ir a ese momento especial. Y recordaremos lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Y cantaremos juntos y alabaremos al Rey. Y terminando, yo me comprometo y lo regreso. Vamos creciendo y le vamos invirtiendo al conocimiento. Somos llamados a misericordia, a amarnos y a soportarnos, a cuidarnos y a procurarnos. Somos una hermandad y somos una familia. Y tenemos un solo Padre. Y es cierto, tenemos sus leyes y sus reglamentos, pero también somos bendecidos. Porque aunque es cierto que la salvación es personal, pero cuando crecemos todos juntos, todos nos podemos encaminar hacia el mismo camino y hacia el mismo objetivo que es la salvación, se siente todavía mucho más bonito y gozoso.
Porque así, con gozo y con alegría se llega el sábado y todos están puntuales, y todos están cantando unánimes, y todos están perseverando, y todos están compartiendo el pan, y todos siguen esforzándonos, y el Señor sigue añadiendo día con día a la iglesia los que van a ser salvos. Porque todos participamos y jalamos hacia el mismo lugar, con gozo y con alegría, porque le estamos invirtiendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Eso también nos lo dice el libro de los Hechos, o la carta de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y viene el regalo maravilloso cuando hemos comprendido la salvación, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Es por eso, hermanos, que hay que poner atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles, y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecían. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? ¿Cómo voy a escapar del juicio divino si estoy despreciando sus palabras, si no las estoy llevando a la práctica? ¿Cómo creen que me estoy preparando para el juicio? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Si lastimosamente no tengo preparado mi corazón para la cena, mucho menos lo voy a tener preparado para ese momento donde esté delante de su presencia y compadezca ante el tribunal divino. ¿Por qué? Porque descuidé mi salvación. Y a pesar de que se me advirtió, a pesar de que muchas veces escuché este tema o estos textos, a pesar de que infinidad de hermanos de diferentes lugares predicaban y enseñaban, muchas advertencias las recibí, y aún así no presté atención. Ahí va a ser triste y lamentable, porque ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo podremos decir, es que yo tengo abogado con el Padre? Pero si ese abogado nunca lo contrataste. Tal vez lo firmaste, pero no pagaste sus honorarios. No le invertiste si no creciste. ¿Cómo crees que él te va a poder ayudar si nunca le diste un argumento que él dijera, pero es que falló, pero también hizo esto, pero es que falló, pero lo intentó, pero es que falló, pero también predicó y enseñó? Tal vez falló, pero trajo por lo menos una alma. Habló, predicó y enseñó. ¿Qué argumento le vamos a dar al abogado para que nos defienda ante el juez si no le invertimos y si no crecimos? Tristemente y lamentablemente no tendremos escapatoria del castigo. ¿Por qué? Porque despreciamos ahora la salvación que hemos recibido. El Señor lo anunció primero, desde el principio, desde la creación. Vemos cómo han habido varios estereotipos de su palabra y varios estereotipos de salvación. Desde el arca de Noé, desde Moisés, desde Abraham, desde Elías, desde Ezequías, Jeremías, hasta llegar a Jesús. Y de Jesús sus discípulos, cómo fueron testigos de sus obras y cómo ellos nos lo escriben y nos lo relatan para que nuestra fe no mengue. Y todos aquellos que lo han escuchado y que se entregan y que lo llevan a cabo han sido testigos, y todos hemos sido testigos de los regalos maravillosos que el Señor nos ha dado. A todos nos dio dones. Algunos de nuestros hermanos saben tocar muy bonitos, otros saben cantar con ese gozo y con esa alegría ante el Señor, otros tienen el privilegio de poder predicar a grandes masas, otros tienen el poder de que su fe no mengua y están orando día con día. Algunos se viven y se apasionan por la predicación del Evangelio y salir y tocar puertas y hablar y enseñar y dar a conocer el regalo maravilloso de la salvación.
porque a todos nos constituyó y a todos nos dio dones. Y los dones son para llevarlo a cabo. Porque todos hemos sido utilizados, todos hemos llevado estos dones y estas señales. Y todos hemos sido testigos de diferentes milagros. Porque el Señor los distribuyó según su voluntad, a cada uno le dio. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Cuando el escritor de Hebreos escribe esta carta y estas palabras, está hablando a todos esos congregantes que salieron de Jerusalén y que se unieron a la iglesia para ser seguidores. A todos esos gentiles que escucharon la palabra de Dios y que se convirtieron. Cuando el escritor escribe la carta de los Hebreos, lo hace a una comunidad que ya está confortada y que ya está conformada y que se está reunida y que vive con este principio, que conoce la ley de Dios desde la antigüedad y que está conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos hoy nuevamente nos desafía, hermanos, y hoy nuevamente este libro cobra vida. Hoy nuevamente somos nosotros los simpatizantes y somos nuevamente los judíos. Hoy nuevamente nosotros seguimos siendo sus seguidores y sus cristianos que estamos conformando el pueblo de Dios. Y que hemos sido testigos tanto de la voluntad de Dios y sus leyes desde la antigüedad hasta la gracia y la redención de nuestro Salvador hoy en este tiempo. Y dato curioso, este escrito o este libro fue hecho días después del Pentecostés, de cuando el Espíritu Santo dice que se derramó y que a todos les dio dones. Hoy este libro nuevamente nos exhorta y que nos preparemos de cómo estamos llegando y que estos dones los llevemos a cabo. Porque el Señor es mucho más que un carpintero. Él no solamente vino a hacer mesas y sillas y enseñar planos de carpintería y desarrollar grandes monumentos de madera. No, cuando me refiero a monumentos me refiero a mesas, estandartes, todo lo que se ocupaba en la antigüedad, platos, cucharas. Y nos viene a enseñar que Él es más que un carpintero, que Él es más que el hijo del carpintero, que Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nos viene a mostrar cuánto amor nos tiene el Padre, que prefirió mandar a alguien en específico, al mejor pastor que podemos tener, a buscar esa oveja dañada y lastimada. Es cierto, todos nos hemos sentido tristes y adoloridos, todos hemos sufrido y padecido, pero es el buen pastor que nos lleva a nuestros brazos. Entonces, hermanos, no descuidemos por ningún motivo el regalo de la salvación, y hay que tener cuidado de alejarse de ella misma. Hay que poner en práctica los dones que hemos recibido. Solamente así, al llevar a la práctica y ponerlo por motivo y por obra, no nos alejaremos y mucho menos no la rechazaremos. Pero para esto, hermanos, hay que invertirle en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente ahorita, porque ahorita me estoy preparando para la cena, no. Todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque yo no sé si una vez que me acueste, mis ojos se abrirán de nuevo. Pero mientras, yo le invertí tanto en la gracia y en el conocimiento, en mi comunión íntima, y mis dones los desarrollé y los llevé a la práctica. Eso es lo que tenemos que hacer para tener un corazón preparado para la cena y estar advertidos que si no lo llevamos a la práctica podremos perder la salvación. Que el Señor los continúe bendiciendo, queridos hermanos. Les envío un fuerte abrazo a la distancia, saludos de paz en Jesucristo y bendiciones de lo alto. Paz a vosotros, hermanos, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Paz a vos.